Para mí la cuestión de las lenguas es desde siempre, desde el estudio, desde que me mudé a Estados Unidos, es un tema que me apasiona, es un tema recurrente. Vivo, como dijiste vos, en un lugar donde se habla una lengua que hablo, pero no es mi lengua, como le llamamos mi lengua materna, ¿no? Es una lengua que para mí sigue siendo una lengua extranjera y no tiene nada que ver la competencia que uno pueda tener o no con esa lengua. Y es una lengua que desde mi punto de vista está asociada con ese paisaje, ¿no? La forma de nombrar un paisaje, las diferentes capas lingüísticas que se superponen en un propio paisaje. Y yo empecé a escribir literatura en ese lugar. Y obviamente escribía literatura con la lengua que me traje de Rosario, no con la lengua con la que vivo en Indiana. Y eso de alguna manera me permitió reflexionar un poco acerca de las diferentes lenguas que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Los léxicos familiares con los que nos movemos, las diferencias que van más allá, como te decía, de diferencias idiomáticas, ¿no? Hoy decíamos tetera, pava, diferentes formas de llamar una misma cosa. Diferentes formas de llamar una misma cosa, de alguna manera, es lo más cercano que tenemos a la literatura, ¿no? Es decir, la literatura es para mí, y no lo estoy inventando, sino que estoy siguiendo una cadena de voces, es justamente adentrarse en una lengua extranjera. ¿Sí? La lengua literaria es la lengua extranjera por antonomasia. Y creo que escribir lo que me toca, lo que quiero, lo que puedo, mejor dicho, es lo que me permite de alguna forma reflexionar sobre esa condición, una condición que podemos llamar extranjera que tiene la lengua que vamos inventando, la lengua con la que venimos, la lengua que vamos perdiendo y ganando también al mismo tiempo. En esa dinámica de ganar, perder, de escuchar, de anotar, de tomar una nota, me parece que hay algo súper fuerte en esos cruces. Y me fascina también venir acá, ¿no? Venir a Gijón y ponerme a pensar en esos cruces. Ponerme a pensar, hay algo muy gracioso y es que cuando yo iba a la escuela secundaria en Rosario, nosotros, a diferencia de lo que pasa en la universidad en Estados Unidos, nosotros no aprendíamos español, ¿no? Nos enseñaban castellano, ¿no? Los libros de texto decían castellano 1 o castellano 2, ¿no? Es decir, la diversidad lingüística, en este caso de la península, es algo que fui conociendo cuando me dediqué al estudio de la literatura y de la cultura española de la temprana modernidad. Pero es algo que vas descubriendo todo el tiempo, como también es algo que vas descubriendo todo el tiempo, en mi caso, las diferentes lenguas que hablamos también en Latinoamérica, ¿no? Es decir, el contacto mayor que empecé a tener con las diferentes lenguas maternas lo empecé a tener curiosamente cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y ese es un cruce fabuloso cuando empezás a escuchar los diferentes tonos, las diferentes formas de nombrar eso que tenemos. Entonces, para mí, estar acá y digamos, es como sentirme en casa y no tanto. Y es una de las cosas que más me gusta también de la literatura, estar en casa y no tanto.